Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a seguir con las unidades de biomoléculas. Hoy vamos a hablar específicamente de los ácidos nucleicos. Así que, bueno, vamos a comenzar. Los ácidos nucleicos tienen la característica de, también como son moléculas orgánicas, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y en su estructura también vamos a encontrar nitrógeno y fósforo. Al igual que los polisacáridos, vamos a ver que las proteínas, los ácidos nucleicos son polímeros, ¿sí? Entonces tenemos que hablar un poquito de cómo son los monómeros. Estos monómeros se van a llamar nucleótidos y dentro de los ácidos nucleicos vamos a encontrar el ADN, ¿sí? O ácido desoxirribonucleico, y ARN o ácido ribonucleico. Tenemos acá la estructura de ambos, ¿sí? O sea, como pueden observar, que igualmente lo vamos a ver más adelante, el ARN está formado por una sola cadena, mientras que el ADN está formado por dos cadenas que se encuentran unidas entre sí. ¿Está bien? Estos son los nombres de partes de esos nucleótidos que ya vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Los distintos ARNs, o sea, hay distintos ARNs y estos participan en la síntesis de proteínas. Y el ADN se encarga de contener la información genética de la célula. En el caso de los nucleótidos vamos a hablar un poquito de cómo están formados, ¿sí? Los nucleótidos van a tener varias partes. Una de ellas va a ser esta, que es la pentosa, ¿sí? O sea, una pentosa es un monosacárido de 5 carbonos. Esa pentosa tiene ', carbonos numerados y los vamos a numerar con números y prima, ¿sí? O sea, el 1', 2', 3', 4', 5'. En el extremo 3' tenemos que recordar que acá hay un oxidrilo, ya lo vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente, pero este carbono 3' es importante recordarlo. Y después tenemos el carbono 5, ¿sí? O sea, 5', que se encuentra dispuesto hacia afuera de este anillo, y a ese se va a unir el grupo fosfato. Otra de las partes del nucleótido, aparte del grupo fosfato y la pentosa, va a ser esto, que es la base nitrogenada. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de las partes de este nucleótido. Para el caso de las pentosas, dijimos, vamos a encontrar o ribosa, que acuérdense que la ribosa, bueno, obviamente acá están sus 5 carbonos y que los vamos a numerar 1', 2', lo que les decía del carbono 3', que tiene un oxidrilo, y lo que les decía del carbono 5', que es el que se va a unir al grupo fosfato. Y después tenemos esta pentosa, que es la desoxirribosa, ¿sí? O sea, la desoxirribosa es muy parecida a la ribosa, nada más que acá, en lugar de tener un oxidrilo, tiene un hidrógeno, por eso el prefijo desoxi. La ribosa la vamos a encontrar en el ARN, o sea, en los nucleótidos del ARN, y la desoxirribosa la vamos a encontrar en los nucleótidos de ADN. Por eso, cada uno de ellos se llaman ribonucleótidos para el ARN y desoxirribonucleótidos para el ADN. ¿Está bien? Para el caso de las bases nitrogenadas, van a estar formadas por átomos de nitrógeno, son estructuras anilladas. Estas estructuras anilladas pueden tener 1 o 2 anillos. Vamos a dividirlas en bases púricas cuando tienen 2 anillos, como por ejemplo esta, la adenina y la guanina, o bases pirimídicas cuando tienen un solo anillo, ¿sí? Como estas tres, que son la citosina, la timina y el uracilo. Para el caso del ARN vamos a encontrar que sus nucleótidos tienen adenina, guanina, citosina y uracilo, y para el caso del ADN, en lugar de tener uracilo, va a tener timina. La unión, o sea, para poder formar un polímero de nucleótidos yo tengo que unirlos, ¿verdad? O sea, tengo que unir un nucleótido con otro. ¿Qué voy a tener en cuenta para esta unión? Los carbonos que yo les decía antes, el de 3' y el de 5'. ¿Sí? O sea, yo tengo que este es un nucleótido, ¿sí? Con sus partes, el grupo fosfato en 5', la base nitrogenada, la pentosa. La pentosa tiene en su posición 3' un oxidrilo, en su posición 5' un grupo fosfato. La unión entre los nucleótidos se va a dar entre este oxidrilo, que tiene el nucleótido en 3', y el fosfato de otro nucleótido, ¿sí? Que está en 5'. Entonces lo que va a ocurrir es que van a interactuar este oxidrilo con el oxidrilo del fosfato, ¿sí? Se va a liberar una molécula de agua que está acá,
o sea, los átomos que me sobran se van a ir con la molécula de agua. Esta unión entonces establecida entre los dos nucleótidos se llama unión fosfodiéster, ¿sí? O sea, yo tengo entonces acá los dos nucleótidos unidos, uno con otro, ¿sí? Acá tengo un nucleótido, el primer nucleótido, digamos, de la molécula, acá tengo el segundo, y esta cadena va a ir creciendo en este esquema hacia abajo, o sea, el siguiente nucleótido se va a agregar acá, en este extremo. Por lo tanto, las cadenas de ADN y las cadenas de ARN van a contar con dos extremos. El extremo 5', que corresponde al fosfato del primer nucleótido, y el extremo 3', que corresponde al oxidrilo del último nucleótido. ¿Estamos bien? Bueno, resaltar y recordar entonces el nombre de la unión entre los nucleótidos, que es la unión fosfodiéster. Vamos con el ARN. El ARN es un ácido ribonucleico, está formado por, es una cadena, pero esta cadena es una cadena lineal de ribonucleótidos que contienen, por lo tanto, ribosa y como bases nitrogenadas citosina, adenina o uracilo. Vamos a ver que existen tres tipos de ARN, ahora solamente los vamos a mencionar, pero más adelante veremos qué función tienen en otras unidades. Estos ARNs se diferencian entre sí en la secuencia de nucleótidos que contienen, ¿sí? O sea, a raíz de eso, entonces, por eso también va a cambiar la función que tiene cada uno de ellos. Tenemos el ARN ribosomal, que se dice ARN-R, ARN de transferencia o ARNT, y ARN mensajero o ARN-M. Tenemos que todos estos ARNs van a participar, van a cumplir diferentes funciones en lo que sería la síntesis o fabricación de proteínas. Tenemos acá un esquema de cómo serían estos tres tipos de ARNs. El ARN mensajero es una cadena larga, ¿sí? En donde visualizamos o identificamos el extremo 5' del primer nucleótido y el extremo 3' del último. Después vemos que en el ARN de transferencia la cadena se pliega sobre sí misma, ¿sí? O sea, va plegándose sobre sí misma por uniones puente de hidrógeno, ¿sí? O sea, se forman estas uniones, son uniones puente de hidrógeno. También identificamos el extremo 5' y el extremo 3'. Y después tenemos el ARN ribosomal, que está formado por varias cadenas, estas son las cadenas de ARN, y esta estructura se llama ribosoma. El ribosoma está hecho de ARN ribosomal y de proteínas. Para el caso del ácido desoxirribonucleico o ADN, la estructura tiene algunas diferencias porque en lugar de ser una sola cadena son dos. Estas cadenas son de desoxirribonucleótidos, o sea que voy a tener en esos nucleótidos desoxirribosa y como bases nitrogenadas citosina, adenina, guanina y timina. Para el caso de estas dos cadenas van a estar unidas entre sí por uniones puentes de hidrógeno y estas se van a dar entre las bases nitrogenadas, pero no cualquier base con cualquier base. Ya vamos a ver cómo es. Por eso estas cadenas se llaman, se dice que son complementarias y antiparalelas. Ya vamos a ver qué significa complementarias y qué significa antiparalelas. Este es un esquema, que es el mismo que tienen ustedes en el apunte, en donde vamos a ver cada una de las partes. Yo acá tengo una cadena de nucleótidos, ven, acá tengo un nucleótido, acá tengo otro nucleótido, acá tengo otro nucleótido y acá tengo otro nucleótido. Esta cadenita de tres nucleótidos se encuentran unidas por los fosfatos, ¿sí? O sea, tenemos acá uniones fosfodiéster. Esta cadena de nucleótidos es una de las cadenas del ADN. Fíjense que hacia arriba tengo el extremo 5' y hacia abajo tengo el extremo 3'. Y enfrente tengo la otra cadena, que se representaría la otra cadena de ADN, pero fíjense la particularidad en donde los nucleótidos están como cabeza abajo, ¿sí? O sea, yo tengo acá el extremo 3' y acá tengo el extremo 5'. Por lo tanto, esto es lo que me explica por qué son antiparalelas, o sea que una cadena se enfrenta con la otra en sentido contrario. ¿Y qué es lo que las mantiene unidas? Uniones, puentes de hidrógeno, fíjense que serían estos puntitos bien suavecitos que se establecen entre las bases nitrogenadas. Pero no es cualquier base con cualquier base. Siempre adenina se va a unir con timina, ¿sí? O sea, fíjense que esta es una base púrica, una base pirimídica
o si no, citosina con guanina, que la guanina me quedó fuera de la pantalla, pero bueno, esta es guanina, esta es citosina, o sea que siempre la adenina va con timina y la citosina va con guanina. Siempre se une una base púrica con una pirimídica, ¿sí? Esto es para mantener el ancho de la doble cadena. Esto en el espacio lo vamos a ver como si fuera una escalera caracol, ¿sí? En donde las que serían las barandas de la escalera serían las pentosas y los fosfatos, y los peldaños de esa escalera serían las bases nitrogenadas y sus uniones pueto-hidrógeno. Tenemos entonces acá la adenina con la timina y la citosina con la guanina. ¿Estamos? Después tenemos el modelo de Watson y Crick, que, Watson y Crick fueron las dos personas que crearon el primer modelo tridimensional de lo que sería la molécula de ADN. Esto data de 1950 y pico. Y ellos postularon esta forma del ADN, en donde sí se ve como una doble hélice, en donde presentan esta doble hélice, no es una doble hélice como la que vimos anteriormente realmente, sino que tiene como esta escotadura un poco más chiquita y esta un poco más grande. Esto se llamaría surco menor y surco mayor, pero bueno, esos detalles los van a ver más adelante en la carrera y no en esta materia. Pero en principio esto es otro esquema como para que entiendan en qué consisten esas barandas de la escalera, ¿ven? La cadena de nucleótidos, ¿sí? O sea, las pentosas y los fosfatos hacia afuera, pentosa, fosfato, fíjense acá una cadena mirando hacia arriba y la otra mirando hacia abajo, y las dos cadenas unidas por las bases nitrogenadas. En el ADN dijimos que se encontraba la información genética de la célula, o sea que van a estar ahí los genes. Ahora sí, esta es la estructura de el ADN. ¿Qué son los genes? Si esto es el ADN, ¿qué son los genes? Y los genes son nada más y nada menos que secuencias de nucleótidos. Cuando nosotros hablamos de genes, estamos hablando de secuencias de cientos de nucleótidos. En el caso de los nucleótidos en particular, aparte de formar los ácidos nucleicos, vamos a ver que tenemos que tener un poquito presente alguna cosa de nomenclatura, ¿sí? En este caso, volviendo a la estructura básica de un nucleótido, fíjense que tenemos la pentosa, la base, el fosfato. Y acá tenemos el ejemplo de varios fosfatos que se unen a un mismo nucleótido. Esto puede suceder cuando los nucleótidos están libres y cumplen otras funciones distintas a la de formar ácidos nucleicos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que si este nucleótido tiene, solamente la pentosa y la base, en este caso ya no es un nucleótido, sino que es un nucleósido, y si empieza a sumar fosfatos, se va a llamar monofosfato, difosfato o trifosfato. Para el ejemplo que tenemos acá, si el nucleótido tiene como base a la adenina y tiene un solo fosfato, será AMP, o sea, adenosín monofosfato. Si tiene dos fosfatos, será ADP, o sea, adenosín difosfato. Y si tiene tres fosfatos, será ATP, adenosín trifosfato. ¿Por qué elegimos al ATP o al ADP o al MP? Bueno, ya vamos a ver, esto lo vamos a entender igual mejor en el capítulo de metabolismo, pero en principio tiene que ver con las otras funciones que cumplen los nucleótidos, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito, los ácidos nucleicos, los nucleótidos, aparte de formar ácidos nucleicos, van a tener otras funciones. Una va a ser transportar energía, ¿sí? Dentro de la célula y cederla en los procesos que la requieran. Esta función la va a cumplir el ATP y específicamente esa energía, si esto fuera ATP, la energía va a estar en las uniones entre los fosfatos, ¿sí? Estos grupos fosfatos tienen densidad negativa. Por lo tanto, mantenerlos unidos va a costar mucha energía y esa unión, ¿sí? Al romperse, va a liberarse esa energía. O sea que la energía va metida ahí. Dentro de las otras funciones que tienen los nucleótidos es formar las moléculas llamadas coenzimas, ¿sí? O sea, estas coenzimas son llevadas a cabo estas funciones por coenzimas como el NAD, el FAD y el NADP, que las vamos a ver cumpliendo funciones en procesos muy importantes que veremos más adelante, como la respiración y la fotosíntesis. Bueno, eso sería todo, chicos. Hasta la próxima.